¿Qué tal? Muy buenas, estamos aquí otra vez en otro vídeo en el cual seguimos recorriendo este increíble país que es Namibia. Un país que nos está deparando gigantes, enormes sorpresas. Como sorpresa sería que no te hubieras suscrito todavía al canal, por favor te invito a que lo hagas. Bueno, como dije, salí ayer desde Sossusvlei en dirección hacia Lüderitz. Una vez más, subestimé la distancia y a mitad de camino tuve que encontrar un lugar donde dormir. La verdad es que no fue ningún problema. Pude encontrar una granja, lo cual los dueños me estuvieron contando que llegaron hace 40 años a esta zona del desierto, cavaron un pozo y entonces han creado esta granja que la verdad hoy es un oasis en mitad del desierto. Muy chula. De ahí he seguido conduciendo. Han sido en total unas 6-7 horas hasta llegar prácticamente al desierto de lo que sería el desierto de Namib, la última parte antes ya de que se extinga. Y la verdad es que hoy ha sido el día en el que el desierto se ha mostrado más inhóspito, salvaje, áspero. Ha sido un día en el que durante los últimos 100 kilómetros nos ha acompañado una tormenta de arena absolutamente demencial. Poco menos que tomando la carretera había máquinas trabajando, limpiándola de manera incesante, porque verdaderamente el desierto estaba comiéndose la carretera. Ha sido muy impactante. También ve a los trabajadores ahí dando paso a los vehículos en mitad del desierto. Parado a hablar con ellos un rato y tal, les da un poco de agua porque estaban, la verdad es que era un ambiente verdaderamente agresivo. Y bueno, antes de llegar a Lüderitz, que realmente es donde empezó toda la colonia que Alemania instauró en esta parte de África, hemos parado en Kolmanskop, que la verdad merece una mención especial. Kolmanskop nació a finales del siglo XIX porque encontraron una mina de diamantes. Con lo cual, crearon en torno a esta mina una ciudad, la cual se convirtió rápidamente en la ciudad más moderna de todo África. Fue la primera ciudad de África con electricidad, el primer tranvía de todo África, la primera máquina de rayos X del hemisferio sur, un hospital con más capacidad que el número de residentes de la misma. Todos los edificios abandonados, especialmente hoy, que había una tormenta de arena, estaban completamente inundados de la propia arena. La arena ha penetrado en estas casas que llevan abandonadas desde los años 50 del siglo XX y ha tomado todas las estancias. Es una imagen que de hecho ha salido en bastantes películas, portadas de discos, videojuegos. Así que me gustaría mostraros unas imágenes porque es uno de esos sitios en el que percibes que ha habido tanta vida y ahora todo reducido a la absoluta nada. La verdad es que despierta estos sentimientos de decadencia, de olvido, de abandono, que son que te remueven tanto por dentro. Llegué ayer aquí a la ciudad de Lüderitz, tras, como hemos visto, una travesía por el desierto bastante rigurosa y áspera. Lüderitz fue fundada en 1883, sin embargo, y como ya ha ocurrido en otros sitios, los primeros europeos que llegaron a esta parte del mundo fueron los portugueses, con la figura de Bartolomé Díaz. El hecho de que los alemanes se establecieran aquí en 1883 es bastante relevante, porque un año después, cuando se produjo la Conferencia de Berlín y se llevó a cabo el reparto de África entre las colonias europeas, Alemania reclamó este territorio, el África del sudoeste alemán, como suyo propio. Pues bien, Lüderitz es una ciudad, tiene pues su arquitectura colonial alemana, unos edificios interesantes, pero lo que quería hablar hoy es de la guerra que mantuvieron las poblaciones locales con los alemanes y el posterior genocidio que aquí se produjo. Existían bastantes grupos étnicos viviendo en estas tierras, principalmente los que vivían en las tierras más
fértiles y con mejores condiciones para el ganado y demás eran los Herero y los Nama. Eran tribus que eran seminómadas, aunque vivían en poblados, y vivían muy apegadas al ganado. De hecho, tenían una conexión espiritual bastante fuerte con ella, porque como hemos visto, sobrevivir en este ambiente era toda una odisea. Con lo cual, el ganado proporcionaba leche, proporcionaba carne, proporcionaba piel, y era en definitiva algo que les permitía sobrevivir en este área. Los alemanes idearon esta colonia como una colonia de raza blanca. La idea era empujar a las tribus locales, a las etnias locales, a reservas. Sin embargo, cada vez las exigencias fueron mayores, les fueron arrebatando más tierra, les fueron quitando el ganado y como consecuencia el descontento en las tribus locales fue creciendo. En 1904 los Herero se levantaron en armas, se rebelaron y atacaron una guarnición alemana, matando unos 150 colonos alemanes. La respuesta por parte de Alemania no se hizo esperar. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento apenas había un despliegue militar serio por parte de Alemania en esta parte de África, con lo cual a raíz de eso los alemanes tomaron la rebelión como una excusa y en una sociedad militarista, colonialista y racista fue la excusa perfecta para aniquilar a la población local. Así pues, enviaron una comitiva de 10.000 soldados comandados por el general Van Trotha. Esto es relevante porque este general tenía fama de ser implacable y durísimo, como veremos a continuación. Una vez que los soldados llegaron aquí, se produjo la batalla de Waterberg Plateau. En el primer vídeo que hice ya vimos que esta es una meseta donde empezaría el desierto del Kalahari, desde el que se tiene acceso a agua, con lo cual las tribus Herero se refugiaron aquí cuando vieron que los alemanes habían desplegado su ejército. Solo en esta batalla, entre 3.000 y 5.000 Herero murieron. La artillería, las ametralladoras y las armas modernas que habían venido de Europa. Los alemanes, asimismo, como parte de su estrategia, dejaron el flanco este liberado para que los Herero pudieran huir hacia el desierto del Kalahari. Esto implicaba que se iban a entrar en un desierto en el que no había agua, y no solo eso, sino que los alemanes lo perimetraron y cualquiera que intentaba escapar del desierto era asesinado. Tenemos esta carta que el general Van Trotha escribió y que prueba la ideología y lo que estaba llevando a cabo en el país. Yo, el gran general de las tropas alemanas, envío esta carta al pueblo herero. Los Herero ya no son súbditos alemanes. Dentro de las fronteras alemanas, todo herero con o sin arma, con o sin ganado, será fusilado. Ya no aceptaré a mujeres y niños. ¿Los devolveré a su pueblo o dejaré que les disparen? Estas son mis palabras para el pueblo herero, el gran general del poderoso Kaiser alemán. Finalmente, la opinión pública alemana se hizo eco de lo que estaba ocurriendo en Namibia y presionaron al gobierno alemán para que acabase con esta política. Sin embargo, aquí se dio inicio a la política de los campos de concentración. Alemania estableció una red de campos de concentración a lo largo de Namibia, siendo el más importante de ellos el de Shark Island, donde me encuentro ahora mismo. Es difícil imaginarse cómo sería esto, dado que no existe ningún vestigio, no hay nada que rememore lo que aquí ocurrió, excepto por una pequeña placa. De hecho, ya ni siquiera es una isla, es una península artificial. Sin embargo, lo que no cuesta es imaginarse la dureza del lugar. Es una isla de roca completamente desnuda, en el que el rigor del océano del Atlántico Sur pega muy fuerte. Se estima que entre el 45 y el 75% era la mortandad de este campo de concentración. Los prisioneros eran obligados a trabajar como mano de obra esclava, muriendo la mayoría de ellos de puro agotamiento. Las raciones de comida eran escasas cuando no inexistentes. Existía la experimentación médica, había prácticas eugenésicas. De hecho, se cree que este fue tomado como ejemplo para los campos de concentración que luego creó la Alemania nazi, años 30 y 40. Se calcula que aproximadamente un 80%, o lo que es lo mismo, 65.000 individuos Herero y un 50% de todos los Nama fueron exterminados en estos campos de concentración. Finalmente, en 2004, Alemania reconoció lo que aquí pasó
pidió disculpas oficiales con las siguientes palabras. Nosotros los alemanes aceptamos nuestra responsabilidad histórica y moral, así como la culpa que los alemanes contrajeron en ese entonces. Quería poner esta historia en relevancia, dado que muchas veces, como tristemente ocurre, lo que pasa en este continente es olvidado. Estamos ante uno de los genocidios menos conocidos de la historia y el primero del siglo XX. Pues ya definitivamente última parada del viaje. Mañana devuelvo el coche. Lo que implica que este periplo por Namibia, este viaje motorizado, llega a su fin. Lo cual no implica que el viaje termine, dado que de hecho tengo que estar en 15 días en Johannesburgo para la boda de un amigo y todavía no sé muy bien cómo voy a ir. Pero bueno, ahí iremos viendo. La última parada del viaje fue ayer, estuvimos en Fish River Canyon, ahora ya me encuentro de regreso a la capital. Fish River Canyon es el cañón natural más grande de todo África. El río va serpenteando, va formando este cañón súper profundo, extremadamente amplio, y va creando estas formas caprichosas, todos los meandros van haciendo curvaturas y es un auténtico espectáculo, la verdad. Es un lugar precioso. Normalmente uno puede bajar a la base del cañón y hacer un sendero que lleva unos 5 días. Sin embargo, ahora que es verano está prohibido porque las temperaturas que se alcanzan en la base del mismo, del cañón, superan los 50 grados. Además ni siquiera hay río, está completamente seco, hay alguna reminiscencia de agua y tal, pero nada relevante. Pero bueno, una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado es que me encontré a Javi. Javi es un chico al que conocí hace 2 semanas en el hostel nada más llegar. Javi tiene una historia admirable detrás. Salió de Madrid hace 2 años y desde entonces lleva pedaleando por toda África. He tenido la suerte de que se ha sentado a hablar conmigo y me ha contado un poco acerca de su vida. Dejo la entrevista aquí enlazada. Y yo me despido. Próxima parada, Botsuana.